mujeres, por venir a conocer un poco más del cáncer de mama. A ver, el motivo de la tarde o de la charla de hoy es cualquier pregunta sobre algún tratamiento, cirugía. Yo no me voy a centrar en eso, pero cualquier cosa. Si alguien me quiere interrumpir, tiene una duda, estáis interesados en algo concreto, algún caso que os surja, duda familiar, etcétera, me lo podéis preguntar sin problema, ¿vale? Porque estoy aquí para eso. Y bueno, yo he querido titular el tema o la charla como conocer es prevenir, porque es verdad que si conocemos qué es, en qué podemos nosotros influir, porque no siempre podemos hacer cosas para cambiar el tener o no una enfermedad, pero en qué medida podamos hacerlo, pues también lo podemos prevenir y sobre todo también cómo podemos actuar para diagnosticarlo pronto, porque eso puede marcar la diferencia. Y bueno, el motivo de ello también era un poco porque octubre, que era en principio cuando teníamos previsto hacer la reunión, es el mes del cáncer de mama. El 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que bueno, se creó por la Organización Mundial de la Salud y es un poco para crear conciencia en la población sobre cómo prevenir y la importancia del diagnóstico precoz, que es lo que os he comentado previamente. Y es importante porque el cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres. Eso es a nivel mundial. Y que 1 de cada 8 mujeres lo van a tener a lo largo de su vida, ¿vale? También un poco, por ver la luz dentro de todo esto, saber que detectado a tiempo en la mayoría de los casos se cura. ¿Y cuáles son un poco las cifras, ¿no? ¿Por qué es tan importante a nivel mundial el cáncer de mama? Pues bien, cada año se diagnostican más de 2 millones de casos de cáncer de mama en el mundo y es el tumor más frecuente en casi todas las regiones, sobre todo en los países desarrollados y los países occidentales, ¿vale? Pero es frecuente en todo el mundo. En Europa, además, representa el 16% de todos los tumores que se diagnostican en mujeres. Y si nos centramos en España, bueno, ya hemos dicho que se estima más o menos que 1 de cada 8 mujeres lo presenten a lo largo de su vida, que en el 80-90% de los casos se van a curar. Y en España, en el año 2024, se diagnosticaron 36.395 mujeres. En Andalucía, en el 2022, 7.161. En el 2023, 8.660. Y en Sevilla se diagnosticaron 1.300 pacientes en 2022. Solamente en nuestro hospital vimos el año pasado 850 mujeres que se habían diagnosticado por primera vez de un tumor en la mama. Eso eran casi 60 más que en el año anterior. O sea, el diagnóstico va creciendo. ¿Y qué es el cáncer de mama? Pues para eso voy a comentar 2 cositas sobre la mama, y es que la mama se compone de tejido graso, se compone de unas glándulas que crean la leche, para decirlo así un poco, y unos lóbulos, unos conductos que llevan la leche al pezón. Esa es la mama, fundamentalmente. Y estas células o las células tumorales, si se agrupan en alguna de esas partes de manera anormal, van a crear nódulos, van a crear masas que van a dar lugar a tumores en la mama. O no, porque no todos los bultos que vemos en la mama van a ser cáncer necesariamente. Pero sí que es verdad que cualquier nódulo o anomalía que veamos o que detectemos debe revisarse, ¿vale? Por el riesgo de que lo sea. Y el cáncer de mama, pues hay varios tipos. Hay varios tipos en función de diferentes cosas. En primer lugar, del sitio donde comience a crecer el tumor. En función de eso se dividen en 2 tipos. Uno es el ductal, que es el más frecuente y que aparece en los lóbulos, en los conductos que llevan la leche al pezón. Y este es el más frecuente, ¿vale? Es el más frecuente, hasta el 90% de los casos. Y luego tenemos el carcinoma lobulillar, que se inicia en las glándulas que producen la leche. Y este es un poquito menos frecuente. Pero es verdad que cuando se presenta, se puede presentar de una forma más parcheada en la mama. Y luego tenemos el tumor in situ, que se limita al conducto lobulillo,
sin que se disemine. Hay una parte que se llama membrana basal, que es como una barrera, la que este tipo de tumores llamados in situ no la pasan. Y por lo tanto no van a tener la capacidad de dar metástasis, ¿vale? Sería un inicio, una previa al tumor invasivo o el infiltrante, que sí que tiene esa capacidad y que, bueno, pues consiste en que las células atraviesen esos conductos y se extienden ya hacia otros órganos más lejanos, más cercanos o más lejanos. Pueden ir a otras partes de la mama, invaden otras regiones y pueden ir a los ganglios de la axila y pueden tener más adelante la capacidad de ir a la sangre, a la linfa, otras zonas. También, y esto es muy importante para los oncólogos porque en función de estos tipos de tumores o de esta clasificación nosotros vamos a tratar el cáncer de mama de diferente manera, se va a clasificar por una serie de características que vemos en la anatomía patológica, es decir, nosotros se biopsia la mama, se define como un tipo de tumor que puede ser in situ o infiltrante y dentro de los infiltrantes esos tumores pueden ser lobulillares, pueden ser ductales, como he comentado previamente, el más frecuente el ductal. Bueno, pues también hay otra clasificación que nos la da otras características y esas características son los receptores hormonales, el ER2, que es una proteína que se puede expresar en algunos tipos de tumores y en función de si eso es positivo o negativo vamos a tener unos tipos, ¿no? El más frecuente es el tumor hormonal, que eso lo habréis oído o se oye. El más frecuente es el tumor luminal o también llamado hormonal. Son hasta el 65% de las pacientes, ¿vale? Y son el tumor con mejor pronóstico, ¿vale? Estas pacientes, que es el más frecuente, van a requerir tratamientos hormonales, a veces pueden requerir quimioterapia, en función un poco de la situación. Y se clasifican en luminales A o luminales B. Los luminales B tienen una capacidad de crecimiento un poquito más rápida. No hay problema. Y a veces pueden necesitar con más frecuencia quimioterapia. El segundo tipo de tumor sería el ER2, ¿vale? Supone un 15 o 20% de los tumores. Pueden necesitar con más frecuencia quimioterapia y, aunque son tumores más agresivos, tenemos en los últimos años, bueno, ya hace muchos años, que aparecieron unos tratamientos específicos dirigidos hacia los tumores ER2 que han mejorado drásticamente su pronóstico, ¿vale? Son tumores per se o en sí mismos un poquito más agresivos, pero los tratamientos que nosotros tenemos dirigidos hacia ellos hacen que se equilibre y sean, en definitiva, de buen pronóstico o de mejor pronóstico. Y por último tenemos los triple negativos. Son el 15-20% de los tumores. No son ni receptores hormonales positivos ni ER2 positivos. Por eso se llaman triple negativos. Son más sensibles a la quimioterapia. Tenemos en los últimos años tratamientos nuevos que se llaman inmunoterapia que también van dirigidos a ello. Y, bueno, en sí mismos también son un poquito más agresivos, ¿vale? Son menos frecuentes, suelen ser más frecuentes en mujeres jóvenes. También es importante conocer que hay una serie de estadios. Esto me lo preguntan un montón en la consulta, pero ¿yo qué estadio tengo? Y yo siempre digo que a mí, en principio, dentro de la parte de enfermedad curable y la parte de paliativa o tumor crónico, que ahora explicaré lo que es, me da un poco igual o no es importante reconocerse en un estadio, ¿vale? Sobre todo a nivel personal. Sabemos que los primeros 3 estadios tienen o podemos tener una enfermedad curable. Es verdad que el pronóstico o el riesgo de recaída es mayor cuanto mayor sea el estadio, es decir, las mujeres que tienen un estadio 1 hasta un 98% de los casos probablemente no vayan a recaer nunca. Las pacientes que tienen un estadio 3 tienen más riesgo de recaída, ¿vale? Pero todas ellas se engloban en el concepto de la enfermedad curable y hasta un 90% de los casos, sobre todo cuanto más en los estadios más precoces estemos, pues se van a curar. Y las pacientes en estadio 4
son pacientes que ya tienen enfermedad en otra parte, ¿vale? Probablemente las células hayan pasado al torrente sanguíneo y se hayan podido diseminar a otra parte. ¿Dónde es más frecuente tener metástasis? Muy frecuente en la mama, en hueso, en hígado también, y en función de los subtipos, a veces incluso en la cabeza, etcétera. Pero bueno, en conclusión, el estadio 4 nosotros lo tratamos como una enfermedad crónica, porque a día de hoy los tratamientos que tenemos hacen que la enfermedad se pueda mantener parada o en respuesta muchos años y, aunque es un tratamiento paliativo, es decir, no vamos a tener la intención de curar la enfermedad, podemos tenerlo controlado muchos años y las pacientes pueden vivir con la enfermedad con buena calidad de vida muchos años. Pero, como he comentado, cada caso es distinto, ¿vale? Todos los factores que yo he comentado van a influir en el pronóstico de cada paciente. Por eso no se puede comparar a una paciente con cáncer con otra, aunque tenga el mismo tipo de tumor, porque el tipo biológico, es decir, lo de luminal, ER2, triple negativo, eso es básico para nosotros como oncólogos en el tratamiento. El estadio que hay en el momento del diagnóstico, cómo es la respuesta a cada uno de los tratamientos de cada paciente, eso es imposible de predecir. Nosotros nos basamos en estadísticas, en ensayos clínicos, pero no sabemos qué paciente va a ser la que responda. A día de hoy no tenemos un marcador que nos diga, va a responder esta paciente, esta no, mejor ponle este tratamiento. No lo sabemos, entonces dependerá mucho de cómo sea la respuesta de cada persona al tratamiento. La edad que tenga esa paciente también es importante. Su estado general, es decir, si tiene otras enfermedades, si podemos poner ciertos tratamientos, si hay un fármaco con el que estén contraindicados con los tratamientos que nosotros podemos poner, todo eso va a influir y eso hace un cómputo global en el que cada persona va a ser diferente, ¿vale? Y se va a tratar de manera diferente. También es importante saber que algunas pacientes que se hayan curado inicialmente pueden recaer, ¿vale? De hecho, la mayor parte de las pacientes que tienen metástasis vienen de estadios precoces. Solamente un 5% se diagnostica en enfermedad metastásica de entrada, ¿vale? Normalmente vienen de estadios precoces. Por eso es muy importante curarse, pero también seguirse en el tiempo, ¿vale? Y la mejor herramienta es la prevención, la detección temprana para que podamos o no tener cáncer o, si lo tenemos, tenerlo en uno de los estadios más precoces, porque sabemos que la supervivencia va a ser mejor. Y en caso de que se diagnostique en estadios avanzados, me repito un poco, pero quiero que eso quede claro, nosotros tenemos en el cáncer de mama en concreto la cronificación de la enfermedad. Podemos vivir muchos años con la enfermedad, ¿vale? Va a depender también de muchos factores. Unas pacientes vivirán más en función del tipo de tumor y de otras cosas, pero bueno, que quede eso como un mensaje esperanzador, ¿vale? Como he dicho, no todos los casos se pueden evitar y hay factores de riesgo que se pueden modificar, que van a depender de uno mismo, y hay otros en los que no, desgraciadamente, no podemos influir, ¿vale? ¿Cuáles son los factores de riesgo en los que no podemos influir? Pues la edad. El cáncer de mama aumenta a medida que aumenta la edad de las pacientes. A partir de los 50 años el riesgo es mayor, ¿vale? Y eso aumenta a medida que, o exponencialmente, se sobrevive. Por eso también hay más diagnósticos, porque la supervivencia media de la mujer española ahora es de 85 años casi. Entonces tendremos más diagnósticos, más supervivencia, más esperanza de vida. Y ahí no podemos influir. Sabemos que el sexo claramente importa en el cáncer de mama. En el 99% de los casos es en mujeres, pero también saber que el cáncer de mama puede afectar a los hombres. Y puede ocurrir que un hombre tenga un cáncer de mama, ¿vale? No tiene por qué tener un peor pronóstico, pero puede tener un tumor hormonal de cualquier tipo. Y se relacionan también con alteraciones genéticas. En un hombre siempre hay que estudiar las alteraciones genéticas, porque pueden estar relacionados con mutaciones. Importante también saber que
el riesgo de tener antecedentes familiares aumenta, o mejor, antes de tener antecedentes familiares aumenta el riesgo de tener cáncer de mama. Es importante que si en mi línea familiar yo he tenido antecedentes, me controle antes, ¿vale? O por lo menos consulte al médico cuando debo hacerme los primeros controles, porque puede variar en función de cuándo haya sido la edad de mi abuela, de mi madre o de mi prima. Y siempre en una persona sana preguntar al médico de cabecera, en una persona con cáncer nosotros siempre hacemos o insistimos en crear un árbol genealógico porque puede ser necesario estudiar al resto de la familia, hacer algún tipo de análisis que ahora describiré. La menarquía precoz, ¿eso qué quiere decir? Pues que haya tenido la regla de manera precoz me puede influir en, eso no lo podemos controlar obviamente, puede influir en que yo tenga cáncer de mama antes porque tengo mayor exposición a un ambiente estrogénico. Igual pasa con una menopausia tardía. Tengo mayor riesgo de tener cáncer de mama. Las mutaciones genéticas es lo que comentaba. Hay que hacer un análisis exhausto de los antecedentes familiares que haya tenido cada paciente para ver si hay que hacer algún estudio genético importante, que son análisis de sangre, para ver si el tumor es hereditario. Y aquí voy a hacer una diferencia porque me lo preguntan muchísimo en la consulta y creo que os puede interesar. ¿Es lo mismo genético que hereditario? No. Todos los tumores son alteraciones genéticas de células. Hay una célula que se reproduce de manera alterada y esos son cambios genéticos celulares. Ahora, eso no es o no tiene que ver, porque eso ocurre en todos los tumores, todos, con que la alteración sea hereditaria. Hereditario quiere decir que se puede transmitir a nivel familiar, es decir, el que lo haya tenido mi madre puede influir en que yo lo tenga, y eso puede estar relacionado con alteraciones o con mutaciones que se heredan de padres a hijos. Por eso es importante saber si hay una línea familiar o alguien en la familia, en muchos casos en la familia con cáncer, se deben hacer algún tipo de estudio. Eso siempre, o el médico de familia, si el médico de familia tiene dudas, nosotros tenemos una consulta especializada en consejo genético y si la paciente ya ha tenido un tumor, nosotros lo evaluamos en la consulta siempre, ¿vale? Hacemos siempre ese árbol genealógico. En caso de que ese estudio sea negativo, pero yo resulta que tengo muchos antecedentes de cáncer, ¿eso quiere decir que mi familiar no tiene riesgo? No. Eso quiere decir que no hay una mutación conocida que determine el riesgo que voy a tener yo. Conocida. Pero puede haber alteraciones que no sean un gen. Alteraciones alrededor de los genes, alteraciones en el material genético, en el ambiente genético, que no se conocen, no se pueden estudiar, pero sí que me conviene a mí revisarme antes, porque hay algo en mi familia que no se conoce, pero hay algo. No sé si me estoy explicando. Vale, por eso que no, el tener eso negativo tampoco nos puede relajar al resto de familiares, pero bueno, nos dice que no hay una alteración concreta que dé riesgo de ese tumor y de otros de una manera importante. También tenemos otros factores de riesgo que sí pueden ser modificables y aquí es donde un poco podemos actuar en cuanto a la prevención. ¿La alimentación importa? Sí, la alimentación importa porque la obesidad importa y el tener un peso, y me voy un poco a las dos, la actividad física importa, todo eso viene a lo mismo. La obesidad es un factor de riesgo para el cáncer de mama y eso, o a mantener un peso saludable, nos va a ayudar los hábitos de vida saludables como el ejercicio físico. Se recomiendan 30 minutos, al menos 5 días a la semana de ejercicio físico moderado. Eso es camino rápido, nado, hago pilates. Si lo hago una hora, pues una media hora durante 5 días a la semana sería suficiente. Si un día puedo hacer un ejercicio de fuerza, perfecto, porque sabemos que ayuda a prevenir el cáncer de mama. Hay un estudio que salió hace poco de gente que tenía cáncer de colon, que no tiene nada que ver con esto, pero, bueno, con el cáncer de mama, pero se puede asociar, puedes tener un cáncer de colon, en los que el ejercicio físico reducía el riesgo de tener no solo
una recaída de su cáncer de colon, sino también, por ejemplo, de cáncer de mama, ¿vale? Un ejercicio moderado de fuerza durante 30 minutos, 5 días a la semana puede ser suficiente. Y la alimentación, por supuesto, ya se conoce que una alimentación que es dieta mediterránea, al final, rica en frutas, verduras, legumbres, baja en grasa, en cecina, en procesados, me puede ayudar no solo a tener tumores de todo tipo, sino también a evitar el cáncer de mama y tener consecuentemente también un peso saludable, ¿no? Por supuesto, el alcohol está relacionado con el cáncer de mama. Eso no quiere decir que yo no me pueda tomar un día una cerveza, obviamente, pero el consumo mantenido de alcohol es un factor de riesgo para el cáncer de mama. También el tabaco no es un factor de riesgo directo, se conoce para el pulmón, se conoce para el riesgo de cáncer de vejiga, para otro tipo de tumores de una manera más directa, pero sí que es recomendable evitarlo. El manejo del estrés. Bueno, esto no sé si es evitable o no, o modificable, porque depende mucho de la vida que tenga una persona, pero el estrés se relaciona con tener tumores y el descanso también, ¿vale? Hay que dormir bien y evitar, tener al menos 6 horas de sueño al día mínimo. ¿Y qué es importante también? Pues estos son los factores de riesgo que podemos evitar o en los que podemos influir, porque en cáncer de mama en pocos más podemos influir, no podemos controlar los estrógenos que tenemos. Quería hacer, aunque no está aquí, hacer 2 puntualizaciones. Y una es, la lactancia materna protege del cáncer de mama, ¿vale? Cuanto más tiempo se dé lactancia materna, se sabe que se protege para tener cáncer de mama. Y otro punto importante es la terapia hormonal sustitutiva que se usa cuando la paciente está en menopausia, ¿vale? No hablo de los anticonceptivos, que no aumentan a día de hoy el riesgo de cáncer de mama. Hablo de la terapia hormonal que se usa para evitar los efectos secundarios de la menopausia, por ejemplo, cuando hay una menopausia precoz. Y es importante decir que esa terapia debe estar siempre supervisada por un médico especialista, ginecólogo, y muy importante también saber que hay un riesgo que puede haber, o sea, hay un riesgo incrementado de cáncer de mama en las pacientes que la usan y debe hacerse reconocimientos o al menos exploraciones por ese ginecólogo que la lleve y tener digamos, que sea un criterio importante, es decir, que de verdad la menopausia a mí me esté creando un problema importante y saber que hay otro tipo de tratamientos nuevos que no son hormonales que con los que se pueden tratar esos síntomas, ¿vale? Que ya se usan. Pero bueno, es importante saber, eso me parecía importante decirlo. Como os comentaba, importante, no hemos evitado esta situación, pero bueno, podemos detectarlo de manera precoz, ¿no? ¿Cuáles son los 2 pilares importantes para detectarlo de una manera precoz? Autoexplorarse y las mamografías, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar, si queréis os explico un poco por la autoexploración, ¿vale? ¿Cuándo es recomendable hacerlo? Bueno, pues esto no es estricto, esto es hacerlo si alguien quiere o desea hacerlo. ¿Es recomendable? Bueno, sí es recomendable sin llegar a la obsesión, ¿vale? Y ¿cuándo sería recomendable hacerlo? Bueno, pues sería diferente si una paciente está todavía con menstruaciones a cuando una paciente o una persona está ya en la menopausia, ¿vale? Cuando hay regla es recomendable hacerlo a partir del 5.º día o del 7.º día después del ciclo, ¿vale? Después de menstruar, que es cuando las mamas no están tan influidas por el tratamiento, o sea, por la hormona, ¿no? Por el ciclo hormonal. Entonces, más o menos a la semana después de haber tenido la regla. Y, por ejemplo, pues una vez al mes. Yo no recomendaría hacerlo todos los días, ¿vale? O hacerlo una vez cada 2 meses o, bueno, cuando
cuando uno estime oportuno, pero siempre en ese periodo en el mismo periodo del ciclo, porque antes de la menstruación sabéis que puede haber alguna alteración, alguna inflamación y puedes creer que tienes algún nódulo, alguna cosa nueva que realmente no existe, que es por el propio ciclo menstrual. Sin embargo, en la paciente menopáusica, pues cuando una quiera, siempre pues si es el día 1 del mes y yo me lo voy a querer hacer cada 2 meses, pues intentar que sea siempre también en el mismo periodo, ¿vale? Del mes, de la misma semana, ¿vale? Para hacerlo de una manera más, exhaustiva y que sea siempre en el mismo momento. La exploración se puede hacer tumbada, cuando uno se está duchando o de pie, ¿vale? Y yo lo primero que voy a explicar es cómo palparse. Se utilizan los 3 dedos centrales, se utiliza la yema de los dedos y no se aprieta demasiado ni se presiona mucho, se palpa de manera como suave, pero aplicando un poquitito de presión, ¿vale? Y hay como 3 métodos, ¿vale? 3 movimientos que hay que hacer. Uno sería de fuera hacia adentro, ¿vale? Que puede ser de manera de fuera de la mama hacia adentro. También puede ser desde la clavícula hasta abajo de la mama, haciendo como un movimiento en zigzag, ¿vale? Que podría ir desde aquí arriba, porque es bueno palparse. Cada persona le inicia la glándula mamaria en una parte del tórax, pero siempre es bueno palparse también un poco a nivel superior, ¿vale? Llegando hasta la clavícula está bien. Y el tercer movimiento sería realizando movimientos circulares que podrían ir desde fuera de la mama hacia adentro, ¿vale? Cuando hacemos la exploración de pie, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es mirarse en el espejo para ver si hay alguna anomalía, ¿vale? Y lo primero que vamos a ver es, yo invertiría el paso 2 al paso 1, es ponerse las manos en la cintura y ver si vemos alguna asimetría entre las mamas. Las mamas siempre son asimétricas, ¿vale? No existe una mama simétrica con respecto a la otra, eso no existe, pero yo me refiero a alguna asimetría en cuanto a que notes algún bulto, que notes una retracción, por ejemplo, del pezón en una mama comparada con la otra mama. También mirar aquí arriba, en las clavículas, si encontramos alguna asimetría. Y después ver eso mismo con los brazos levantados, ¿vale? Porque a veces hundimientos de la mama o bultitos, ¿no? Pueden verse, aunque sean más sutiles, levantando los brazos. Después nos vamos a explorar siguiendo los movimientos que hemos dicho, con el brazo levantado de la mama que me estoy explorando, ¿vale? Y con la otra mano empezamos la exploración. Los movimientos que hemos dicho de fuera hacia adentro. También podemos tocar el pezón y ver si hay alguna alteración, si se segrega algún tipo de líquido, también que puede ser algún indicio. Ahora veremos las cosas que pueden llamar la atención en la palpación, ¿vale? Esto solo es la explicación de cómo debe palparse. También recomendable hacer ejercicios, movimientos en espiral en la axila, ¿vale? En las axilas, por si encontramos también alguna alteración. Esa sería la posición de pie. La posición en la ducha sería igual, ¿vale? También recomendable, pero es verdad que muchas veces cuando estamos en la ducha es más fácil las palpaciones porque estamos como enjabonadas y puede ser más fácil notar algún tipo de alteración, ¿vale? Las manos deslizan más, o sea que puede ser un buen momento para la exploración. Podéis mirar al espejo antes de entrar en la ducha y una vez dentro iniciar la exploración, podría ser un buen momento. Y cuando lo hacemos de manera recostada, pues lo mismo. Primero me miro siempre y veo si hay alguna anomalía y luego me tumbo. Al lado donde me voy a explorar, me voy a poner el brazo así, del lado que me recuesto, y me puedo poner un cojín, por ejemplo, en el costado, etcétera, para que sea más fácil la palpación. Y me exploraré con la mano contralateral en esa mama con los mismos movimientos que hemos explicado, y también recomendable hacer el ejercicio o el movimiento en espiral en la axila de esa mama, ¿vale? Los mismos pasos en la otra mama. ¿Y cuáles son
las alteraciones que me deben llamar la atención de esa exploración. Vale, pues, en primer lugar, de la exploración visual, que haya algún nódulo, algo que sale de la mama, que esté duro, duela o no, yo consulto. Todo esto es consulta al médico de familia. No me espero a que me toque una mamografía, no. Consulto, cita, consulto. No hay que esperar a nada. También que pueda haber alguna alteración venosa, que yo vea que hay unas venas dilatadas, que hay un cambio en la coloración de esa mama, que esté rojo, que haya... todo eso me puede dar, ¿vale? Venitas, importante. Que haya alguna hendidura, es decir, levanto, por ejemplo, el brazo y veo que se me hunde una parte de la mama. Como eso también es importante y puede ser algo que esté más profundo, que no se vea y que me dé una hendidura al retraer los tejidos hacia adentro cuando levanto el brazo. Que yo me palpe un bulto cuando yo haga la palpación a nivel más profundo. Que note, pues eso, como abolladuras en la piel, que eso a veces también puede correlacionarse con una piel de naranja, como si fuese la celulitis, pero en la mama. Eso también nos debe llevar a consultar. Un pezón retraído de nueva aparición, consulto. Segregación por el pezón, ya sea de tejido, o sea, de líquido blanco, de líquido acuoso, de líquido rojizo, consultar, ¿vale? Que haya una simetría, ya lo hemos dicho, en la exploración y, bueno, que las dos mamas o que una de ellas esté muy endurecida y eso no es lo habitual, también hay que consultar, ¿vale? Aunque sea en el global de la mama, roja, endurecida, eso puede ser una mastitis, pero puede ser otra cosa. Entonces, siempre hay que consultar, porque si es una mastitis, primero debe tratarse por el médico de familia. Y si es otra cosa, debe mirarse y evaluarse, ¿vale? Como he dicho antes, no todos los bultos que hay en la mama van a ser malignos, van a ser tumores, pero sí que hay que evaluarlos todos, ¿vale? Y, bueno, luego tenemos el programa de screening, ahora tan, bueno, en auge o en los medios últimamente, y es que el programa de detección precoz, voy a decir algo que es importante, que creo que, a ver qué os parece. Cuando una paciente se somete a un cribado de mama, que sabes, cada 2 años, durante 10 años, hay que evaluar entre los 50 y los 69, que es la edad de... Hay que evaluar a 1000 mujeres entre 50 y 69 años durante 10 años haciéndole cribado para salvar una vida. ¿Os parece mucho o os parece poco? O sea, 1000 mujeres haciéndose cribado 10 años salvan una vida. ¿Os parece mucho? ¿Poco? ¿Suficiente? Puede parecer poco, pero es suficiente. Primero porque es una vida. El cáncer de colon, hacer el cribado del cáncer de colon, aproximadamente también en 1000 personas que se hacen el cribado se salva una vida. Pero es suficiente para recomendar el cribado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres que se hacen el cribado no van a tener un cáncer de mama. Pero aquella que lo va a tener se puede diagnosticar antes. Y ya con eso es suficiente. Entonces, la mamografía a partir de los 50 años hasta los 69 años. También hay algún dato ya de hacerlo más tiempo, pero bueno, de momento hasta esa edad, cada 2 años. Y, como hemos dicho, diagnóstico precoz, estadios menos avanzados, más probabilidad de supervivencia. Y por mi parte, yo ya he acabado la presentación. Decir eso, la detección precoz me va a ayudar a salvar vidas, reconocerse, reconocer los datos que nos pueden servir de alarma, evitar aquellos factores que podemos modificar. En cáncer de mama no son muchos, pero bueno, siempre que podamos actuar, no solo van a evitar el cáncer de mama, los factores de riesgo que os he recomendado son para otros tipos de tumores también. Y acudir a las revisiones, consultar siempre al médico de familia, porque si ellos tienen dudas, nos van a consultar a los radiólogos, a los cirujanos,
A nosotros ya las pacientes nos llegan con el diagnóstico de cáncer de mama en la consulta. Pero bueno, esto va por un proceso de un equipo multidisciplinar. Nos reunimos todas las semanas en el Rocío para estudiar y valorar los casos de las pacientes y cuando hay dudas o cuando el médico de familia deriva a una paciente a patología de mama, que es donde se estudian esos casos, se abre ya el abanico de entrar en ese comité y si hay el diagnóstico finalmente de cáncer de mama, pues ya se decide en esa reunión a dónde va a acudir primero la paciente, si se va a operar, si se va a poner un tratamiento, si primero va al oncólogo, etcétera, ¿vale? Yo no me he metido en eso, pero si tenéis alguna duda sobre los tratamientos, etcétera, también podemos entrar en esa parte, ¿vale? Estoy abierta a todo tipo de preguntas.